Jamás se imaginó la Xochitl Gálvez que saliera Epigmenio Ibarra con un tremendo debate en pleno programa en vivo y le respondiera de esta manera con un tremendo calladón de hocico, increíble pero cierto, pero pues prácticamente la dejó por completo en la lona a la Xochitl Gálvez, ya que no sentía lo duro, sino lo tupido, la mismísima Xochitl Gálvez. Así que pues bueno, sin más preámbulo, pues veamos de qué se trata, cómo estuvo y ahorita comentamos, por qué no, y todo comenzó prácticamente de esta manera. Y cuando quieras hablamos. Desgraciadamente no será cuando seas presidenta, porque no vas a ser presidenta, pero cualquier otro día hablamos. Bueno, pues ahí está Epigmenio Ibarra, así que sin más preámbulo, veamos de qué se trata, cómo estuvo y comentamos. Y es que todo comenzó prácticamente con así, en pleno debate, en la plena cara de Ciro Gómez Leiva, que de plano tuvo que cortar la entrevista porque casi se sale de control. Epigmenio Ibarra, que está con nosotros como todos los miércoles, hizo una serie de afirmaciones sobre Xochitl Gálvez. Xochitl Gálvez estaba escuchando el programa y dice: quiero opinar, quiero dar un punto de vista sobre lo que está diciendo Epigmenio Ibarra. Te escuchamos, Xochitl, buenos días. Ciro, buenos días, saludo con gusto a Epigmenio, todo mi respeto y reconocimiento para él. Primero precisarle que yo voté a favor de los programas sociales y subí a posicionar en la tribuna favorablemente. Si otros integrantes en la Cámara de Diputados erróneamente votaron, me parece lamentable, los senadores del PAN y de muchos partidos votamos a favor. Estoy absolutamente de acuerdo con la política social del presidente. Estoy convencida que es insuficiente. Eso es lo que yo he dicho. No es posible que los adultos mayores estén usando su pensión alimenticia, su pensión para comprar medicamentos y alimentos. Eso está pasando hoy. No es posible el desabasto de medicinas en todo el país. Yo acabo de regresar de mi tierra y no hay medicamentos. Hay un abandono al sector salud brutal y eso lo debe de reconocer Epigmenio. No es posible que los programas para jóvenes construyendo el futuro solo se les dé el apoyo y no se les dé una serie de habilidades, competencias, idioma que les permitan a esos jóvenes quedarse, insertarse en el mercado laboral con mayor éxito. Estoy de acuerdo con la beca Jóvenes Construyendo el Futuro, lo he dicho. Yo gracias a una beca fui a la Facultad de Ingeniería. Entonces, no voy a entrar en esa polémica, no le acepto a Epigmenio que piense que soy una mujer que está inflada. Benditas redes sociales, donde todo ha sido absolutamente orgánico. Y quienes sí están pagando son sus candidatos de las corcholatas del presidente. Eso sí traen millones de espectaculares y traen millones de pesos en redes sociales. Yo puedo transparentar exactamente lo que he pautado en Facebook y de dónde ha salido ese dinero. Entonces, decirle a Epigmenio que no se sume a las descalificaciones hacia una mujer que tiene historia propia. Y sí, efectivamente, fue militante en mis juventudes de la Liga Obrera Marxista, apoyé a Rosario Robles en el PRT, después me desencanté muchísimo de esa izquierda que se acababa vendiendo con las autoridades, sobre todo en mi época de universitaria, y siempre he tenido una lucha a favor de los pueblos indígenas. Llegué con Fox porque aceptó enviar los acuerdos de San Andrés Larraíza al Congreso de la Unión. Y fue un gobierno aparentemente de derecha el que creó un fondo de infraestructura para los pueblos indígenas, que este gobierno desapareció por completo. Entonces, Ciro, cuando quiera debatimos de los temas sobre los pueblos indígenas, no sé si quiere, pero no le acepto más bien, no le diga que yo voté en contra de estos programas y que no posicioné a favor. Yo lo que digo, Xochitl, buenos días. Qué gusto saludarte. Buenos días. Fíjate que yo no dije que tú votaste, dije que perteneces a un partido, eres senadora de un partido que votó en contra. Y en el Senado, el PAN votó a favor. En general, los pronunciamientos del PAN son contra los programas sociales.
No, por un lado. no sé, Y pero se habla de que son dádivas, y se habla tú misma, refiriéndote a las madres solteras, hablas de que son dádivas. No, que yo no he dicho eso, son, y ojalá me lo puedas probar. acaban de pasar un video justo. Ahora lo Pero Ahora ¿cuál video? ahorita lo veo, es un video. Una viejo. entrevista con Ezra Shabot que diste hace algunos años. Yo, por lo que escuché, no dice exactamente eso, pero bueno, a Dice ver. que estás contra el enfoque asistencialista. Pero quería decirte una cosa. Si tú estás a favor de la política social, ¿qué haces ligada a todos estos personajes que están en contra de la gente? Porque eso es ¿Qué el hace pan. Manuel Bartlett ligado con ustedes? No, ¿qué hace? Primero Nacho no Valle, que es un bandido. Perdón. No, ¿qué haces? hace Nacho Yo Valle, que te robó estoy preguntando, el dinero yo de te Segalé? estoy preguntando a ti. ¿Qué haces en el PAN? ¿Qué haces con el PRI? ¿Qué haces con Alito? Tú, A ver, tú yo- que acabas de yo soy una decir mujer que tienes un pasado de izquierda. Tú que eres defensora de la causa indígena. Tú que estás a favor de los programas sociales. ¿Qué haces con los neoliberales? ¿Por qué has estado siempre ahí? ¿Por qué vas a sus fiestas? ¿Por qué eres empleada? ¿Por qué fuiste empleada de un hombre que decía que las mujeres eran lavadoras de dos patas? ¿Por qué, Xóchitl? Mira, yo no puedo responder por esos hombres, yo puedo responder por mí. ¿Qué haces tú con un hombre que dice que yo soy el producto de estos personajes? Yo soy yo misma. ¿Por qué pueden pensar que una mujer responde a hombres y no a sus capacidades? Yo entré al gabinete de Fox por Cazadores de Talento e hice un trabajo impecable. Electrificamos a 2 millones de personas con este gobierno. Ese gobierno que tú tanto consignas como un gobierno de derecha retomó los acuerdos de San Andrés Larraíza. Ese gobierno creó 10 universidades interculturales bilingües. Y ese yo gobierno, estoy en la parte, yo hago lo que yo puedo hacer positivo. Yo he hecho mi trabajo. Este gobierno desapareció muchos apoyos a las mujeres indígenas. Este gobierno ha dejado de apoyar a las casas de la salud de las mujeres indígenas. Este gobierno desapareció o quiere desaparecer el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. eso es mentira. ¿Qué hago yo en esta bancada? Trato de hacer mi trabajo de una manera respetuosa. No milito en ningún partido, pero sí voy a señalar lo que este gobierno no hizo. Ni modo. Este gobierno tiene grandes fracasos en seguridad pública, en salud, en educación, en la violencia, en combatir la violencia hacia las mujeres. Ni modo, o sea, sé que no te gusta, pero cuando tú me preguntas, yo te digo, ¿qué haces tú con un gobierno que tiene a Manuel Bartlett, que le robó la elección al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas? ¿Qué haces tú con un gobierno cuyos integrantes han hecho una refinería que iba a costar $8,000 millones y ahora vale 18,000 millones de dólares? Tú apoyaste a un presidente que hizo una barza. Y tú estuviste con otro presidente que metió ilegalmente las manos en un proceso electoral para robarse con Felipe Calderón la presidencia. Y yo no recuerdo posiciones tuyas en contra de la guerra desatada por Felipe Calderón. Y tú, que vienes de un origen de izquierda, que tienes un origen de izquierda y que estuviste en la Liga Obrera Marxista, a ti te pregunto, ¿cómo no analizas el origen de la violencia y cómo no analizas el peso inercial de la violencia desatada? ¿Por qué eres tan simple en el análisis? Bueno, ¿Por qué otra vez repites una y otra vez la misma retahíla? Sí, pero ahí está Bartlett, sí, pero tal. No, pues a sí, ver, ahí los tienen, jóvenes construyendo el futuro. O sea, la tasa de empleo de los jóvenes construyendo futuro es del 40%. Nosotros hemos tenido 70 jóvenes construyendo el futuro, de los cuales 42 están empleados en la industria. Nosotros aquí, ¿quién? En Argos, en la productora, una productora. Porque Resulta que contratos del gobierno, no, por eso nosotros, contratarlos. acabas de mentir
flagrantemente. Bueno, Yo no tengo un solo contrato con el gobierno federal, uno solo. Y te reto a que lo demuestres. Bueno, te reto, porque acabas de mentir. Bueno, tú acabas de mentir en muchos sentidos sobre mi persona. No, yo no acabo de mentir. Fíjate que te dije, tú dijiste soy de la Liga Obrero Marxista y lo reconozco. Y te pregunto, si eres una mujer con origen de izquierda, si eres una mujer tan apegada a las causas populares, ¿qué haces con esos señores? ¿Qué haces con ese atajo de corruptos? Xochitl, yo no soy una mujer corrupta. ¿Qué haces con mujer? No te estoy acusando a ti, te estoy diciendo qué haces con ese atajo. Lo mismo de que corruptos. Te pregunto, ¿qué haces tú con un personaje como Bartlett ahí en ese gobierno? ¿Qué haces tú con un personaje como Nacho Valle, que dice el presidente que solo se robó 9,000 millones de pesos y no 15,000? ¿Qué haces tú con un gobierno que no le atiende a los niños contra el cáncer? ¿Qué haces con un gobierno que abandonó a las mujeres? ¿Qué haces tú con un gobierno con toda la misma retaíla, las mismas mentiras, la misma retaíla? ¿Sabes qué pasa, bueno, Xochitl? Se creen sus propias mentiras. Ustedes también porque ustedes no hacen diferencia entre lo que inventan y lo que creen. Ya es lo mismo. Bueno, a ver, tiempo, porque tenemos que ir a pausa. Hacemos una pausa y al regresar con... Bueno, concluimos, Xochitl. Gracias por tu llamada, gracias por estar atenta al programa. Un comentario final sobre esta intercambio, no quiero llamarlo polémico, debate, este intercambio con Epigmenio Ibarra. Xochitl. Bueno, primero preciso, la nota es del préstamo que recibió de Bancomext. Muchos empresarios nunca hemos recibido un préstamo de ese tipo. ¿Qué nota? Yo leí una nota en el proceso de cuando Epigmenio reconoce haber recibido un préstamo, pero más allá de eso no quiero entrar en esa polémica. Si no precisé, Epigmenio, una disculpa. No sé, qué bueno que puedes contratar a 70 jóvenes construyendo el futuro, qué bueno. Yo lo único que sostengo es que podemos hacer más, que México merece más, que están bien los programas sociales, pero eso es insuficiente para lograr que este país abandone la pobreza, y lo hemos visto en las cifras. Decirte que yo respondo por mí, que yo puedo decirte lo que he hecho en la vida, no tengo un acto de corrupción en mi vida. Tú me hablas de personajes que de alguna manera he conocido. Deberás saber que en esa fiesta del jefe Diego pues estuvo Cuauhtémoc Cárdenas, estuvo la ministra Esquivel. Yo estuve ahí, además, o sea, con mucho cariño a Diego. Por otras cosas. Sí. Y esos mismos personajes hoy visitan Palacio Nacional. Yo creo que ese no es el problema, Epigmenio. El problema es que ustedes crean que yo no tengo validez como mujer, que mi capacidad, mi trabajo desde los 14 años al lado de las comunidades indígenas de este país no es lo que me avala, que crean que yo respondo a personajes a los que realmente no respondo. He denunciado la corrupción como ninguna senadora de la República. 32 denuncias, inclusive denuncié al gobernador del Estado de México, a personajes ligados al PAN, porque yo creo que la corrupción es lo que ha matado a este país. Pero este gobierno no terminó con la corrupción. Cuando sea yo presidenta de México, Epigmenio, cuestióname todo esto que me estás diciendo. Primero, vuelves a mentir. Cuando nos fue concedido, no a mí, a Argos, una empresa con 30 años, una empresa 100% exportadora, una de las productoras independientes de contenido en español más importante del mundo, el préstamo de Bancomext fue concedido al mismo tiempo a 4,900 empresas exportadoras. Por ese préstamo luchamos 20 años, porque hace 15 años no producimos un segundo para México. Y estamos en las plataformas, en canales de televisión en todo el mundo. Hablo por lo que he hecho. No conseguimos dádivas, no tenemos contratos como afirmas, repites las mismas, repites injurias, pero y añadiste a tu insidia, otra insidia. Es un préstamo, tú lo has dicho, en pleno derecho, como cualquier otro,
como cualquier otro empresario, acudimos a la banca de fomento porque somos una empresa dedicada a la exportación. Pero esa es otra historia. La historia no es que tú vayas a fiestas, la historia es que tú fuiste empleada de Vicente Fox, que fuiste delegada por el PAN y eres senadora por el PAN. ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Cómo andas con este cuento de que estás por el pueblo? ¿Cómo andas con este cuento de que estás por el pueblo cuando te codeas, cuando representas, cuando eres parte de esa pandilla de corruptos que ha saqueado este país? Esa es la pregunta. Pues mira, yo respondo por mí. Qué bueno que no dices que yo soy una corrupta. Qué bueno que no dices que yo no soy una persona que está preocupada por las causas de los pueblos indígenas, porque el propio presidente me invitó a ser parte de esta transformación que él quiere encabezar, que no se ha dado, por cierto. Y no aceptaste, y te quedaste ahí donde te quedaste. ¿Y por qué no esa acepté? Es la cosa. Pues por eso, pero algo porque vio en no mi persona. Te queda, porque no así, aceptaste. Así es que, pero algo porque vio en mi eres persona. una mujer de derecha y en la derecha estás. No soy de Está derecha. bien. Y nadie discute tu condición de mujer. Nadie. Está bien. Perdóname. Pues entonces dejen de decir que yo dependo de personajes, porque eso es machismo. Tú trabajas con esos personajes. Tú trabajas con esos personajes. Para la gente, tú contribuyas a que esos personajes se mantengan en posiciones de poder. Ha sido mi respeto cómplice. Para ti, no comparto, pero lo discutimos cuando sea presidente. Híjole, no lo vamos a discutir nunca. Claro que sí. Bueno, ¿algo más, Xochitl? Nada, Ciro. Nada más, algo más. Qué bueno que están tan preocupados los de estos personajes en descalificarme, porque pues miles y miles no están contentos con lo que está pasando, más de los que te imaginas. Fíjate por eso que mi crecimiento y por eso he rebasado a los personajes del presidente en las redes, que él decía benditas redes sociales cuando le beneficiaban. No hay millones aquí, Epigmenio. Fíjate. Revisa, aquí no hay millones para inflar a nadie. Allá en la 4T sí hay millones en espectaculares, hay millones en bardas, hay millones en redes sociales. Allá está la oligarquía, esos que les dieron contratos en Dos Bocas, esos que les dieron contratos en el Tren Maya, son los que están financiando seguramente estas campañas. Así es que allá sí está la lana, Epigmenio. Aquí está la razón y aquí está la lucha por los mexicanos, les guste o no les guste. O no les guste. Ay, Xochitl, por favor, entre gitanos no nos leemos las cartas. Yo te quiero decir, en ningún momento he dicho otra cosa más que la misma pregunta esencial que te estoy haciendo a ti. No digo que te hayan hecho, no digo que tú no defiendas ciertas posiciones. Te pregunto, ¿por qué la incongruencia? ¿Por qué si piensas eso? ¿Por qué si quieres eso? Estás con el PAN. ¿Por qué si piensas eso? Estás con el PRI. ¿Por qué si piensas eso? Estás con Claudio X González. Eso me parece una impostura. ¿Por qué estás con Claudio X González? ¿Por qué? ¿Me permites contestarte? Sí, adelante. Me hubiera encantado que este gobierno hiciera bien las cosas. Me hubiera encantado que acabara con la violencia. Me hubiera encantado que hubiera medicinas que realmente hubiera reducido la pobreza. Estoy ahí porque desde ahí voy a cambiar lo que este gobierno no hizo. ¿Con los mismos? ¿Con los mismos? ¿Con los mismos? ¿Con la gente de Peña Nieto? ¿Con la gente de Felipe Calderón? ¿Con la gente de Vicente Fox? ¿Con todos esos que han sido tus empleadores? ¿Con esos a los que representas? ¿Con esos a los que representas? Peña Nieto ha sido mi empleador y lamento que este gobierno no le haya puesto una mano a Peña Nieto. Lo lamento, porque ustedes... Porque frenaron la consulta. Porque ustedes frenaron la consulta, porque descalificaron la consulta. ¿Por qué no saliste a firmar para que se enjuiciara a los expresidentes? ¿Por qué? Porque la ley se aplica, no se consulta. La ley se aplica. Hay una ley, hay la ley de consultas. Existe la ley de consultas. Había elementos para castigar la corrupción, apliquen la ley. No anden consultando si aplican la ley. Con todo respeto. Un asunto sustancial como este ha de tener el respaldo del grueso de la población. Y la ley se consulta porque la consulta es ley.
el derecho a la consulta es ley. Si alguien corrompe, bueno, tan no aplican la ley que ahí tienen a Nacho Valle. Ahí estás repitiendo, ahí vienes. El presidente dijo, no va a haber impunidad en Segalmex. Nacho Valle viene de ese partido que tanto odias. Ahí nació, el propio presidente viene del PRI, Epigmenio. Yo no odio. Por Dios, yo con no todo odio. respeto. ¿Sabes qué odio? ¿Sabes qué odio yo? Lo único que odio es a los hombres que imponen la guerra a sus pueblos, porque conozco la guerra. Es lo único que odio. A los megalómanos que imponen la guerra a sus pueblos. Yo no odio, Xóchitl, y te agradezco que podamos debatir. Y cuando quieras hablamos. Desgraciadamente no será cuando seas presidenta, porque no vas a ser presidenta, pero cualquier otro día hablamos. Gracias. Bueno, ¿algo más? No, un abrazo, Ciro. Gracias, Xóchitl. Gracias. Bueno, ya no te podemos decir algo más porque ya se fue Xóchitl Gálvez, pero muchos comentarios. Gracias a todas las personas que nos escribieron durante estos casi 20 minutos. Vamos con la información de Yanira y concluimos. Pigmenio, buen día. Buen día, Ciro, ¿cómo estás? Fox escribes hoy, escribes sobre Xóchitl Gálvez. A fin de cuentas es un texto sobre Xóchitl Gálvez. En efecto. Buen día. Recupero una anécdota de hace muchos años, que fue recurrente en un momento, cuando llegábamos a tratar de vender nuestras historias. Los ejecutivos anclados en la más vieja televisión nos decían, no hombre, hay que bajar al pueblo, hay que contar historias simples para que las puedan entender y se enganchen. Entonces digo que me parece que la oposición, o la cúpula que dirige la oposición, insisto en Claudio X González, porque lo veo como el factotum, que la oposición se decidió a contar la misma historia simple que contaron en el 2000. Esa historia de un personaje folclórico, bravucón, campechano, que empata con la gente, cuya grosería empata con la gente. Y le salió muy bien, ganaron la presidencia. Sí, pero insisto en que los mercadólogos, los intelectuales y quienes están detrás de este fenómeno de súbita, cargada con Xóchitl, piensan que el agua que corre bajo el río, bajo el puente, es la misma siempre. Ya cambiaron las cosas. Entre el 2000 y el 2024, las cosas son muy distintas. 2023. La correntada se desbordó en el 2018 y eso tampoco lo entienden. En el fondo subyace, debajo de este juicio, de este criterio de bajar al pueblo, una cosa muy racista, muy clasista y muy ramplona. Es un juicio simple. Hay que bajar al pueblo, dicen, porque no entienden. Pero Xóchitl siempre ha sido así, ¿eh? Sí, siempre ha sido así. Xóchitl, la de hoy es idéntica a la que al menos yo conocí en el año 2000, precisamente. No, 2001 creo que la conocí. Se parece a sí mismo, se parece a sí misma desde hace mucho tiempo, y se parece mucho a Fox. Y hoy me parece, y digo, es otro Fox. Otro Fox se está inventando la oposición. Me parece que ese es el camino. Vamos a ver. Y me parece que son personajes con los que ellos no se codiarían ni de chiste, pero que les sirven. Y entonces, insisto, en que no importa que uno use sombrero y el otro huipil, no importa que les cause pena ajena que uno con Martita se bese en las cámaras, ante las cámaras en el Vaticano, o la otra ande con su teléfono filmando en una fiesta a la que la invitan, una fiesta exclusiva. Ni tan exclusiva. Bueno, una fiesta como de pero sacó el teléfono y se puso a preguntar. Y digo que ambos desentonan en las fiestas de postín. Pero que creen que su grosería, ser tan campechanos, empata con lo que ellos suponen que es la gente, que vende, que esto vende. Ignoran lo que ha pasado. Pues vamos a ver, pero aquí más que ignorar, vamos a ver qué suerte tiene el fenómeno Xóchitl primero en el frente opositor. Lo que sostengo. ¿Tú das por sentado que ella va a ser la candidata, como dijo López Obrador el lunes? Casi. ¿Sí? Me parece que, mira, aquí hemos hablado cuántas veces de la falta de una figura. Lo más cercano a una figura, es Xóchitl. Porque los demás son deslucidos hasta el aburrimiento. El Santiago Krill de ayer te llamó la atención. Me pareció patético. Está casi llorando. Pero está casi llorando de rabia, no contra López Obrador, sino contra quienes inflaron la operación Xóchitl. Ha sido avasalladora. Le dijo desgraciado al presidente. Sí, le dice desgraciado nada más. Ese desgraciado que se iba. Creo que la de Santiago Krill es una estridencia, una violencia, una virulencia
patética, tardía y fallida. Veremos. Que le va a servir de poco. Veremos. Le va a servir de poco. Bueno, Veremos. la reacción ante el video a nadie emociona. Ese coraje que él dice que todos sienten, no veo que se reproduzca. Más bien raya lo ridículo. Hay que ver a los hombres cuando hablan así, se descomponen. El tipo está descompuesto. Y entonces yo insisto en esta cosa de la fórmula Xochitl, la fórmula campirana en el caso de Fox, la fórmula indígena de una mujer que ella dice escogió ser indígena. Y que además dice este personaje, en el colmo del cinismo, que es una mujer de izquierda. Ella dice que es una mujer Lo de dijo en izquierda. Milenio. Tendrá ideas de, Lo dijo, de izquierda. lo dijo en Milenio. Una mujer que ha estado ligada toda su vida política al viejo régimen. Así lo dijo, no vi ese trabajo. Sí, se ha dicho que dice que fue trotskista y dice que es de izquierda. Y su discurso ahora es que la ha invitado López Obrador a participar en Morena. Y luego dice que está a favor de los programas sociales del presidente. Sí. Y resulta que es senadora del partido que votó contra los programas Sí, sociales pero del ella presidente. no, Y resulta que hay muchos videos anteriores donde ella dice que no hay que darle dádivas a la gente. Sí existen esos videos. Sí, hay uno concreto en el que habla de la ayuda a las mujeres solteras. ¿Y que dice que no? Que no. No, con la lógica esta de que hay que enseñar a ¿Tú lo has pescar. visto ese video? No, Entonces, está en la red, yo lo vi. Sí. A ver Pero, si lo pero lo podemos- importante si lo es que podemos ver. en la votación de los programas sociales, el PAN votó en contra. No ella. Su partido Ella no. se expresó a favor. No recuerdo. Seguramente sí, ¿eh? Pues no Seguramente recuerdo, sí. no recuerdo. Tampoco conocemos su biografía. Me parece otra impostura. Me parece en general un personaje que además es una pieza de sacrificio. Que está ahí no para ganar la presidencia, no le alcanza. ¿Quién sabe? No, ¿Quién no, sabe? no le alcanza. ¿Quién sabe? No le alcanza. ¿Quién sabe? Eso lo veremos La el 2 de estridencia, junio del la estridencia próximo año. no sustituye las propuestas. No, claro. Lo campechano no sustituye lo profundo. Y entonces resulta que este personaje pues está ahí para frenar el plan C, para frenar la mayoría calificada. Pero lo que va a suceder, es una opinión personal, es que la gente se preguntará en las urnas, ¿otro Fox? ¿Otro bufón? ¿Otro impostor? ¿Otro traidor? No, ya no. Pues es tu Ya no, opinión. porque hay un fenómeno que se llama revolución de las conciencias. Y ese fenómeno está operando en el país. Eso explica el arrollador éxito electoral de Morena. Recibe un mensaje 818. Xochitl Gálvez quiere dar una opinión sobre lo que estás diciendo. Pues vamos a escucharla después del corte. Correcto. Xochitl Gálvez. Pero bueno, tenemos todavía minuto y medio antes de ir al corte. Pero, mira, a mí me parece, Ciro, que está en su derecho, que qué bien que sale. Me parece artificial y curioso el fenómeno creado tan pronto. Siento que hay mucho dinero detrás, mucho poder mediático. Y que se vino un poco al traste. ¿Mucho poder mediático de quién? Pues de quienes impulsan a su candidatura. Sí tiene un medio, uno. Está en todos los medios. Sí, está en todos los medios, como nos dices. Está en pero- todos los medios. Pero, ¿qué? Y la verdad, ¿qué fue lo que desató esto? ¿Por qué está en todos los medios? ¿Qué hizo? Porque llamó la atención. Pero ¿Por qué llamó la un medio atención? ¿Que ella está comprando algún medio? No, yo no digo que está comprando. Digo que hay, no lo creo, sino que hay una presencia en A ver, redes. vamos a hacer una pausa y pide Xochitl Gálvez. No, la armaron, Epigmenio. Bueno, mira, qué bueno que buena qué- discusión. Qué buena bueno que discusión. llamó. Y antes que nada, muchas gracias a Xochitl Gálvez Sí. por estar atenta a nuestro programa. Eso siempre lo agradeceremos. Fíjate que yo quisiera terminar haciendo una reflexión sobre el sábado. Lo El sucedido evento. el sábado en el Zócalo. Muy poca gente ha notado que fue el último discurso como líder del movimiento que López Obrador hará en el Zócalo. ¿Por qué? Porque el día 6 de septiembre entrega la estafeta. ¿Le queda todavía el informe presidencial? Sí, El pero ya 1 de no va a hablar septiembre. en el Zócalo. ¿Ya no? No. O sea, es la última concentración en la que hace uso de la palabra ante la multitud como jefe del movimiento, como líder del movimiento. Ese es un hecho inédito en la historia de los líderes revolucionarios de izquierda. En la cúspide de su poder, renuncia. Bueno, porque ya le tocaba también, ¿no? El sexto año se tiene que ir. Sí, sí. Pero podía haberse quedado con la dirigencia moral del movimiento. No. Eso es un hecho que hay que contrastar. Todo eso, vamos a ver qué pasa. No. Ese es el proyecto, esa es la idea, y yo pienso, y ahí coincido contigo, que ese puede ser el deseo de López Obrador. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver. Qué pasa. Mira, yo Sí. veo que es un hombre que cumple su palabra y que Sí. que no tiene ningún aferro, no se aferra al poder.
Y me parece también muy significativo el hecho de que dos mujeres, Luis Alcalde y Delfina Gómez,